¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos acompañan Alejandro Polo y Jairo Sacramento de la empresa Datadrone, una empresa que se dedica a vuelos con aeronaves no tripuladas, es decir, con drones. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estáis? Hola, buenas Hola, tardes. Bueno, buenas tardes. Alejandro es el CEO de la compañía y Jairo es técnico de operaciones, geólogo, piloto de drones, que eso suena genial, queda en LinkedIn ahí de puta madre, y además se encarga del I+D de la compañía. Bueno, ¿por qué drones? ¿Cómo llegasteis a este mundo de los drones? ¿Cómo visteis? ¿Una oportunidad de negocio? ¿Es una afición que se convirtió en un emprendimiento? Contádnos un poco cómo caísteis ahí. Bueno, pues yo llevo 20 años trabajando en proyectos relacionados con geofísica marina y renovables offshore. Ujú. Entonces, pues por mi trabajo de geofísica, cuando empezamos a ver pues, las oportunidades que brindaban los drones a la hora de ampliar las posibilidades de hacer surveys y bueno, pues los sensores que se pueden instalar en estas plataformas, pues parecía una transición muy lógica, ¿no? De meterse en este tipo de industria. ¿Y crees que el mercado lo está percibiendo así? ¿Empieza ya a pensar en un dron cuando tiene que resolver un problema? Bueno, digamos que en España, como siempre, vamos un poquito con retraso, pero está empezando a crecer en el sector bastante. Ujú. Quizá para los que estamos metidos en el mundo, pues ya sabemos muchas cosas, ¿no? De lo que se puede hacer, pero realmente los usuarios, los clientes potenciales que podemos tener, muchas veces no son conscientes hoy en día todas las cosas que se pueden hacer con los drones, ¿no? Claro, yo te pongo un ejemplo personal porque es una situación en la que a mí me vino a la cabeza la posibilidad de usar un dron y, y bueno, y allí se hizo de una manera de lo más rudimentaria, ¿no? Tenemos, imagínate un barco, un barco mercante, que tenemos dudas sobre su arqueo, sobre si está demasiado cargado y está demasiado hundido en el mar, ¿no? Sí, Entonces, para eso tiene unos discos obligatoriamente pintados y, bueno, pues le pidieron a los inspectores que saliesen a la parte exterior del buque, a la que estaba por el lado de fuera del puerto, a ver los discos. Esas personas sí. tuvieron que descolgarse por unas escalas para certificar que esos discos estaban fuera del agua, ¿no? Ahí no se podría Sí. haber utilizado un dron para sacar una imagen del barco y atestiguar que esos discos estaban a la vista. Sí, sí, se podría haber hecho con fotogrametría o LIDAR incluso y poder, si el agua es lo suficientemente clara, incluso puedes sacar la parte sumergida del casco o por lo menos una gran parte. Vale, vale, perfecto. Eso es una. Yo lo hablé allí con el gerente de la compañía y él me dijo que, bueno, pues fue un poquito escéptico. Bueno, cualquiera que quiera saber un poquito más de vosotros puede navegar a vuestra página web y ve que tenéis como dos líneas de negocio, ¿no? Que prestáis servicios con drones y que además formáis técnicos, ¿no? Formáis pilotos de drones. ¿Me equivoco? ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto, pero si quieres te puede contar mejor Jairo, que lleva un poco más esta parte. A ver, Jairo, cuéntanos. Bueno, sí, pues tenemos la parte de servicios propiamente dicha, ¿no? Y después esta parte de formación, donde nos hemos enfocado en una parte en lo que es habilitación de pilotos, Ujú. o sea, que se saquen los permisos, aunque ahora con la nueva normativa pues se ha parado un poco porque estamos un poco a la espera también de los cambios de normativa y demás. Y después una parte de, no propiamente dicho, a la parte de pilotar, sino a la parte de qué es lo que puedes hacer con un dron, Ajá. especialmente energías renovables y energías eólicas y fotogrametría. O sea, lo que enseñamos pues a técnicos, a profesionales que estén interesados en cómo trabajar con un dron para sacar los datos que tú requieres para ese tipo de trabajo. Vale, me interesan muchas de las cosas que me has dicho. A ver, vamos a ir por partes. Primero, has hablado de permisos, autorizaciones. Es decir, yo si como ingeniero, por ejemplo, quiero sacar fotografías aéreas de una obra, pues porque me interesa ir haciendo un seguimiento o quiero una aplicación un poquito más avanzada, una termografía o algo, yo no podría simplemente comprarme un dron y ponerlo a volar por ahí. Tendría que pasar Pues unos. mira, ahora con la nueva normativa está un poco, dependería un poco del dron que te quisieras comprar.
te lo estoy diciendo un poco de memoria porque Vale. esa la que verdaderamente lleva el tema de la operadora es Mari, la que más sabe. Bueno, en cualquier caso, si Y alguien yo tiene todavía estoy un poco... una cuestión concreta, pues os puede mandar un Pero correo. bueno, en la parte anterior, o sea, con la normativa que actualmente está, pero que va a desaparecer, tú lo primero que tendrías que hacer es hacerte una operadora de vuelo, o sea, una Ajá. operadora de drones. Que así he dicho en palabras generales, como prácticamente hacer una empresa de aviación. Vale. En términos de papeleo y de normativa, al final es simplemente tú montas una operadora de vuelos. Ajá. Y después necesitarías sacarte tus propios títulos, o sea, tu título de piloto profesional. O sea, Vale. hay ciertos drones con un peso determinado. O sea, si estamos hablando de 250 gramos para abajo, se considera como un dron de juguete, Ajá. donde no tendría problema, ¿no? Aunque Vale. así tienes que saber la normativa y no podrías volarlo en cualquier sitio. Correcto. Si pasas ya por encima y encima vas a hacer un trabajo de profesional, tienes Ajá. que sacarte un título avanzado de drones en Va- función al dron que tú va- quieras usar. Vale, O sea, perfecto. eso empezó, claro, si pasamos un poco a la historia, cuando empezaron los drones, claro, al final es un poco lo que ha pasado con muchas cosas, que al final la tecnología va mucho más rápido que la normativa. Sí, sí, sí. Entonces, claro, aparecieron los drones, se desarrollaron de una forma exponencial en relación a cómo se fue desarrollando la normativa. Entonces, empezó todo el mundo a tener drones de muy buena calidad, y las aplicaciones de los drones empezaron a aparecer también o sea, de forma muy rápida. Entonces, hubo un momento que sí es verdad que cualquier persona podía tener un dron, cualquier persona podía usarlo porque estaba un poco en un limbo legal que no... Hasta que ya empezaron a haber algunos problemas y bueno, ya Europa y ya empezó a poner la normativa, que no me acuerdo ahora cuándo Bueno, salió, eso pero bueno, no tiene tantos años, ¿no? ya. 5 años puede ser, por ahí. Y después hablaste de que formáis técnicos para inspeccionar instalaciones o para ver las aplicaciones que puede tener. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos de qué interés puede tener para una empresa, por ejemplo, que explote un parque fotovoltaico o que tenga un parque eólico, el contar con una empresa de drones? ¿Para qué podría servirnos un Pues, dron? pues mira, con un dron somos capaces de barrer completamente con una cámara apropiada, en este caso una térmica y RGB, o sea, una cámara visual y térmica. Somos capaces de escanear completamente más o menos por día, dependiendo de la forma de la instalación fotovoltaica, pues alrededor de unos 10 megavatios por día, en los cuales somos capaces de detectar cualquier tipo de anomalía, ya sea pues de células, de diodos, lo que te puedas imaginar, lo que puedas ver con la térmica, y luego corroborarlo con la RGB en un día. Ya. Eh, Hostia, con pues. lo cual podemos hacer podemos hacer un tratamiento, o sea, una inspección para mantenimiento preventivo que al final le va a repercutir en el cliente en un ahorro y un incremento de optimización energética. Claro, Pues fíjate, 10 megavatios en claro. un día y Detectar además que hay un string que no está trabajando porque tiene los diodos o lo que sea, ¿no? Que un panel está muy caliente o tal. Hostia, pues es una gran aplicación. Después hablaste también de fotogrametría y de LIDAR. ¿Podrías desarrollar un poco sí. qué es esto para los que no tengamos claro qué son estas palabras? ¿Qué quiere decir? Pues mira, fotogrametría es ni más ni menos que, digamos, yo lo cuento así, es la nueva tecnología que mediante fotos va a barrer completamente la topografía tradicional, es decir, Ujú. no digo que se vayan a acabar las estaciones totales y los GPS RTK que te llevas al campo, pero lo vas a usar para tomar 3 puntos y después vas a ser capaz de generar una nube de puntos con una precisión de 1 centímetro. De 1 centímetro. O sea, tú puedes, Sí. tienes una parcela donde quieres construir una instalación industrial y puedes Uh-huh. volar por encima con un dron y obtener una nube de puntos que después tú podrás llevar a un programa para darle un tratamiento de datos y todo eso. Efectivamente. Ya. Eso es lo que vas a conseguir hacer con una fotogrametría. Cuando hablamos de LIDAR,
pues hablamos de un sensor mayor que hay que poner en un dron mayor, el cual emite haces láser. Ajá. Y los haces láser rebotan en la naturaleza que sea ese objeto, y entonces va a rebotar con unas frecuencias y unas longitudes de onda específicas, las cuales tú vas a poder, aparte de interpretar la altura que tienen y la posición, vas a ser capaz también de penetrar, por ejemplo, en superficies arboladas. Es decir, si tú quieres hacer una topografía de una superficie arbolada, definitivamente recomiendo más hacer LIDAR. Pero si es una zona en la cual tienes un arbusto bajo y eres capaz de más o menos ver el suelo, pues puedes utilizar técnicas de fotogrametría, clasificación de suelos y, bueno, pues llegar al mismo producto de una forma mucho más barata, lógicamente. O sea, me parece una auténtica pasada. Una curiosidad que me despierta, porque, claro, yo soy totalmente neófito en ese sector, ¿no? En el de la fotogrametría y tal, pero siempre que se habla de nubes de puntos se habla de gran cantidad de datos, ¿no? De un volumen masivo de datos, de muchos gigas. Entonces, el dron que tendrá que estar dotado de un sistema de almacenamiento potente o transmite los datos, lo digo desde la ignorancia total, ¿eh? ¿Transmite los datos en tiempo real? ¿O cómo es eso? Si podéis contarlo, claro, no sé. Claro. ¿Contestas tú, Jairo? Sí, no, no, al final el dron, tú lo que sacas son imágenes, son fotografías. Sí. O sea, entonces el almacenamiento de datos es pues como el de una cámara de fotos. Ajá, Digital. O sea, lleva incorporada una memoria sí, una tarjeta de estado SD, un sólido. micro Vale. SD y exactamente. Entonces tú ya después en el trabajo de gabinete es donde esas fotos las coses, porque tú al final lo que haces, o sea, esto en verdad es una técnica bastante antigua, se lleva usando desde hace mucho tiempo, y tú lo que vas sacando fotos del terreno que están solapadas unas sobre otras. Correcto. ¿Vale? De forma que cada foto tenga relación con la otra. Entonces, a través después de software específicos para eso, tú haces un cosido de esas imágenes donde ya sacas ya la ortofoto o la 9 puntos, o que eso ya sí empieza a tener un peso ya considerable. Vale. Tenemos aquí una pregunta de Juan, que, bueno, con relación con esto nos dice, nos pregunta cuán precisa puede llegar a ser la fotogrametría. Supongo que, bueno, eso ya lo has contestado. Tú tenemos precisión de centímetros, ¿no? Has comentado. Sí. O sea, los drones pueden llevar GPS, antenas de GPS que trabajen en RTK o en PPK. Y tanto uno como otro llegamos, pues, como sabréis, la precisión del RTK es 1 centímetro en la horizontal y 2 en la vertical. Y PPK, pues, viene a ser 2 centímetros en la horizontal y 4 en la vertical. Muy bien. Juan, si quiere profundizar un poco más en el tema y nos comenta si no le puede afectar el viento, los cambios de luz por nubes u otras perturbaciones a la operación de la fotogrametría. Hombre, el viento le puede afectar. O sea, los drones, lógicamente, al final es una aeronave que está en el aire y le puede afectar porque ellos tienen unos límites de estabilidad. O sea, si estamos hablando de, por ejemplo, el que usamos nosotros, un Mavic, un Pro 2, estamos en torno a vientos de unos 36 kilómetros por hora. Vale, Es el límite. Ya es un viento apreciable, ¿eh? Entonces, exactamente. Básicamente te podría decir que el viento le puede afectar, pero tiene que ser unas condiciones de viento muy, Sí. ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Muy radicales, ¿no? Que ya no te aconsejen volar, decir que, hombre, volar con este viento ya es poner en peligro a la gente y tal, ¿no? O sea, que si hay una brisa suave o un viento, aunque sea apreciable, pero tampoco muy desfasado, pues no le afecta. Vale, esta pregunta... Sí, y en cuanto a la dime, luminosidad... Sí. Perdona, en cuanto a la luminosidad, también puede afectar, hombre, lógicamente puede afectar en la calidad de las imágenes. Pero bueno, o sea, siempre dentro del proyecto, ¿no? Del trabajo que realiza, pues siempre busca unas condiciones, ¿sabes? Las horas de luz, o sea, que el sol esté lo más vertical posible, que haya unas condiciones ambientales adecuadas para realizar el trabajo. También depende mucho de la superficie y de la cámara, lógico.
parece que el tema de la fotogrametría llama la atención porque Joserra, bueno, esto yo creo que ya lo ha contestado Alejandro cuando habló de las posibilidades del escáner LIDAR. Dice, ¿qué problemas podría tener la fotogrametría con la vegetación? Has dicho que arbusto bajo sí, pero que si es una zona arbolada no, ¿no? Efectivamente. Hombre, a Más ver, complicado. si son, si son, digamos, zonas que no son muy densas, Ujú. tú Como siempre, islas de bosque y ya, cosas así. Ujú. entonces siempre puedes cortar la vegetación y después hacer una interpolación. Vale. Eh, pero Cortarla virtualmente, entiendo yo, ¿no? cortarla, Sí. efectivamente, sí, porque No ir con la moto, no ir con la motosierra. no, no. Bien, hay aquí un... No, perdona, Dime, continúa. hay muchos procesos después, una vez que tienes ya el producto, ¿no? La 9 puntos, Ujú. hay muchos procesos, aplicar máscaras, filtros que se pueden realizar para corregir ese tipo de cosas. A veces sirven, a veces no. Lo que dice Alejandro depende un poco pues, de las condiciones del terreno, de cómo sea el terreno. A veces pues, te pueden hacer una interpolación, te puede servir, otras veces con bosque cerrado, o sea, imagínate una selva, pues obviamente no vas a poder hacerlo con RGB. Entiendo. Hay aquí una pregunta bastante larga, a ver si la interpreto bien. Si es posible preplanificar barridos generales sobre un mapa similar y que luego el dron ejecute él solito, me imagino que asistido por GPS o similar, los vuelos lineales necesarios para cubrir toda esa superficie. Por ejemplo, de una obra. Según la va fotografiando con un cierto patrón de X fotos por metro para luego hacer fotogrametría y obtener un modelo 3D. Eh, De hecho, es como se trabaja. vale. Es decir, O como... sea, el dron no lo manejamos manualmente. Ah, vale. A ver, desarrolla O sea, eso. el Estoy... dron, nosotros tenemos el dron, normalmente los drones traen estos drones, sobre todo dedicados a trabajos industriales, traen su propio software de Ujú. planificación, Sí. pues existe también en el mercado mucha variedad de software, donde tú haces una planificación primera, donde pones todos los parámetros necesarios para hacer esa fotogrametría Ujú. y ya realiza directamente ese vuelo lineal que dice el Ajá. compañero que hizo la pregunta. Juan, Entonces, sí. al final, a decirlo, no es así, o sea, porque hombre, una persona tiene que estar ahí, pero por decirlo de una forma bruta, tú al final después tocas un botón y el dron Ujú. despega, hace el trabajo y vuelve a su punto de despegue y vuelve a aterrizar. O sea, es parecido a la rumba, a la aspiradora esta que Sí, aspira sola a la es casa. un trabajo autónomo. O sea, siempre hay un proceso inicial, ¿no? De trabajo con el dron. Siempre tiene que haber un piloto, porque nunca sabes lo que Sí. puede pasar. Sí, te puede aparecer un Siempre tiene que helicóptero haber por un ahí piloto o lo al que sea, mando. sí. Exactamente. Ujú. O puedes tener problemas, tienes que fijarte en si estás sacando las fotos bien, si hay problema de imágenes. Siempre después Vale. también hay un control posterior de si ha hecho todo el trabajo bien, pero el dron es autónomo en ese O aspecto, es sea, autónomo. o sea que lleva una especie de planificación previa y después tiene un piloto automático que es capaz de realizar el trabajo de acuerdo con esa planificación. Vale, pues yo creo que Juan se va a alegrar porque me da la impresión de que tiene algo en mente. Bueno, también hacéis trabajos publicitarios, de acuerdo con lo que he visto en la web. ¿A eso a qué se refiere? Pues para vídeos promocionales, para películas, eso... Estamos viendo Sí, últimamente muchas escenas iniciando series de vuelos de dron, ¿no? sí, lo que pasa es que realmente, a ver, si nos piden hacer un soporte audiovisual, lógicamente no vamos a decir que no. Pero realmente nuestra virtud, por así Ujú. decirlo, está en lo que son las inspecciones industriales, renovables y no renovables, porque también podemos ver muchas cosas con las cámaras térmicas en instalaciones industriales, tanto de tuberías como chimeneas. Eh, y luego, pues lo que hemos hablado de renovables y la fotogrametría. O sea, audiovisuales lo tocamos, pero poquito. Nuestro fuerte es muy técnico.
Vale, y ¿podrías ponernos algunos ejemplos de eso, de instalaciones de que no sean de renovables, en cómo podéis ayudar? Pues, por ejemplo, Ujú, imagínate, pongamos, por ejemplo, pues no sé, una instalación industrial en ujú, la que tengas tuberías que lleven, pues, o líquidos calientes o gases muy fríos, va, ¿vale? O incluso un tendido de tuberías larguísimo, ¿no? Pues qué ujú, mejor manera que hacer un escaneado rápido con un dron, con una cámara térmica de alta definición y en un momento vas a encontrar fugas, pérdidas y como llevas la cámara visual también, pues cuando detectas con la cámara térmica dónde está tu fuga, ajá, con la visual te certificas a qué se debe. Está la tubería oxidada, es que hay un agujero, ajá. ¿qué es lo que ocurre? Correcto. ¿Y podrías, sabríais decirnos qué diferencia de temperaturas es necesaria para que se perciba, o sea, o qué precisión en grados centígrados tiene la cámara térmica? Bueno, la que nosotros usamos, que es una Zenmulsen XT2 de 19 milímetros, tiene una precisión de 0,1 grados Kelvin. Hostia, pues sí que es precisión, sí. Entonces, por ejemplo, Sí, se me ocurre que para ver fugas en cámaras frigoríficas podría ser sin problema. para ver. Sí, O, por sí. ejemplo, en edificios, si Ujú. quieres ver si hay algún tipo de problema con el aislamiento térmico, lo ves el calor escapándose por las ventanas. Vale, vale. Hostia, pues Lado. una pasada. Si alguien quisiese contactar con vosotros, ¿qué tendría que hacer? A ver, si quisiese contratar los servicios de Datadrone. Pues a través de la página web pueden escribirnos un email, contactarnos directamente en la web, que hay formularios de contacto, Ujú. y en la web también tienen un iconito de WhatsApp en el que nos escriben y les contestamos al momento. ¿Y dónde estáis geográficamente? ¿Y qué ámbito de actuación tenéis? Estamos geográficamente, te voy a dar un poco de envidia, en Tenerife. Yo ya me lo esperaba, ¿eh? Ya me lo esperaba porque te veía ahí muy, muy bien posicionado, ¿eh? Ya me lo esperaba. Hemos salido a trabajar ahora y al chiringuito, Pues pero el muy bien. ámbito es nacional y Ujú. europeo. Vale, vale, perfecto. Muy bien. ¿Y el tema de la formación es presencial, es online? Si yo tuviese un técnico, un operador de drones que quisiese aprender a termografiar instalaciones, eso, ¿cómo lo Pues tenéis mira, organizado? Vale, es semipresencial. Ajá. O sea, y bueno, y sobre todo ahora con el tema del COVID, pues se hizo así precisamente por eso. Eh, Prácticamente toda la parte teórica es Ujú. online, a Sí. través de plataforma virtual y clases online. Y después sí es verdad que es necesario, o sea, es inevitable tener una parte práctica, o sea, donde ya Ujú. sería parte de campo, donde cogeríamos básicamente coger los drones y hacer una inspección y enseñar cómo se hace una inspección con la toma de datos Ujú. y demás. Aparte, en la parte del curso de fotogrametría, también tiene una parte práctica, o sea, teórica práctica online, que era básicamente pues se le suministra al alumno unos datos ya recopilados por nosotros, Ujú. pues sobre todo para que aprendan a usar los software que son necesarios para el procesamiento fotogramétrico. Y Vale. después también, lógicamente, esa parte de campo de ir a hacer un vuelo fotogramétrico y procesarlo. Vale, muy bien. Tenemos una pregunta Vale, de. si te digo, Dime. perdona, Bruno, pues suelen ser cursos más o menos de unas 30 horas, 40 horas. ¿30 horas contándolo online o 30 horas presenciales? Todo, Todo. sí, Vale. bueno, todo. sí, más o menos. La historia es que, por ejemplo, para tanto la parte de aerogeneradores como la parte de solares, Ujú. pues nos tiramos prácticamente todo el día fuera con los alumnos. Tenemos un acuerdo con el Instituto Tecnológico de Energías Renovables de Tenerife, entonces hay una parte donde tienen los aerogeneradores que están parados porque es muy difícil encontrar una empresa que te diga, sí, vamos a parar un aerogenerador, va a dejar de producir para que tú puedas ir con tus alumnos a hacer un caso real. Pues Ujú. aquí tenemos un acuerdo, hay una Ujú. serie de aerogeneradores
que están parados y tenemos la gran suerte de poder llevar a nuestros alumnos ahí. Y luego para la parte de fotovoltaicas, pues 3/4 de lo mismo. Tenemos una serie de acuerdos con clientes nuestros que nos dejan ir ahí, llevar a los alumnos y hacer la práctica real. O sea, el alumno va a aprender a hacer un informe que le puede entregar ya a su cliente de la inspección que ha realizado. Estoy pensando, si un alumno de otra parte de España, que no fuese Tenerife, por ejemplo, de aquí de Galicia, que también se está muy bien, no tenemos nada que envidiar, quisiese hacer el curso, la parte presencial está condensada en 2-3 días, es decir, sería un desplazamiento, tendría que... Sí. Y no habría problema en ese sentido, ¿no? Trabajáis con convocatorias y todo eso. Vale. Sí. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta bastante técnica. Pregunta Braulio, ¿cómo calibráis la cámara térmica? Quiero decir, ¿cómo valoráis la temperatura en relación a la emisividad? Mis conocimientos de cámaras térmicas no... Pues mira, la mandamos a un laboratorio una vez por año y nos hace una calibración oficial con los parámetros de la norma IEC, que es lo que pedimos. Vale, muy bien. Y luego el software que nosotros utilizamos bastante para toda la parte de análisis de imágenes térmicas y RGB, pues tiene ya los parámetros de la calibración y utilizamos inteligencia artificial para detectar las anomalías. Sí, muy bien. Oye, pues estáis ahí ya siendo un poco indiscreto, inversiones potentes, ¿no? Estamos hablando de licencias de software, de los drones y tal. Sí. Bien, bueno, pues esos emprendimientos hay que apoyarlos. Bueno, nos damos un par de minutos por si llega alguna pregunta, porque después siempre me dicen que corto. Habíamos hablado de media hora inicialmente. A ver, está matizando Braulio su pregunta, pero no entiendo. No te entiendo, Braulio, lo que quieres decir. Dice, quiero decir que tenéis materiales diferentes. No sé. Y darán temperaturas diferentes siendo a lo mejor la misma. Yo no sé, bueno, se refiere a lo mejor, sí, pues por ejemplo a las superficies reflectantes, ¿no? Esto entiendo yo, ¿no? No lo sé, estoy interpretando lo que dice Braulio. Yo tuve en una ocasión, pues que hacer un informe, una cosa muy básica, de unas tuberías que de agua fría de consumo humano, que el agua fría de consumo humano salía a una temperatura anormalmente alta. Sí. Vale. Y entonces estuvimos termografiando el edificio y encontramos un punto donde se cruzaba con las tuberías de agua caliente sanitaria en un patinillo y todo eso. Entonces, la persona que nos daba asistencia con la cámara termográfica sí que nos comentó, porque el patinillo estaba muy intrincado y teníamos que meternos muy lejos, y entonces sí que nos comentó la conveniencia de aquellas tuberías que fuesen exteriormente, estuviesen recubiertas de aluminio brillante, en esas pintar franjas negras y marcar las temperaturas en las franjas negras, porque decía que la reflexión de la luz podía afectar a la medición. Supongo que se referirá a eso, no lo sé. Sí, claro, lógicamente. O sea, esto es un problema que no tienes en placas solares o en las palas de aerogeneradores. Pero claro, cuando ya estamos hablando de metales que tienen una emisividad y una reflectividad diferente, claro, pues claro, eso hay que tratarlo vía software. Es decir, cuando tú ya tomas las imágenes, pues cuando has ido a hacer tu inspección en campo, te has preocupado de preguntar a quien sea, a tu cliente o al ingeniero que esté ahí o tal, oye, ¿qué material es este? Y tal, y ya puedes aplicar pues tus factores de corrección. Sí, Braulio está comentando ahora y sí, efectivamente, era eso lo que se refería, ¿no? Al tema del color. No, claro, si tú tienes paneles solares que van a ser todos con un color uniforme, si hay uno de ellos que está mucho más caliente, pues eso lo vas a percibir inmediatamente, ¿no? Muy bien. Obviamente la cámara, perdón, Alejandro, obviamente la cámara, antes de hacer un trabajo, en función del trabajo que se vaya a hacer, hay que hacerle un calibrado en el sentido de software. O sea, el dron trae un software donde tú pones los valores de emisividad, así, del material, como bien dice Alejandro, o sea, del material que te hayan dicho que vas a inspeccionar, pues pones unos valores para que la cámara capte bien, ¿no? No tenga ese problema.
Pero aparte de los valores, también es muy importante el ángulo en el que se pone la cámara, ¿no? Entonces, ángulos hasta 45 grados, pues digamos que evitas mucho el tema de excesiva emisividad o reflectividad. Pero fíjate, te voy a contar un caso muy interesante que se ha hecho con drones y creo que el trabajo se hizo por Galicia. Buen sitio, buen sitio. Sí, buen sitio y sobre todo buen vino, porque el trabajo se hizo para vino. Bien, buen vino también, sí, efectivamente. Se hizo para unas explotaciones de vino, unas bodegas, en las cuales, bueno, pues tenían unas barricas muy grandes y muchas barricas. Entonces se voló con el dron con una cámara térmica de alta resolución y con el dron eran capaces de determinar qué barricas tenían el vino en producción óptima. Hostia, pero entonces en el interior de una nave, el dron volando por el interior. Sí, sin problema, claro. Puedes volar. Qué interesante. O sea, joder, pues espectacular, vamos. ¿Cuánto pesa un dron de estos, el que vosotros utilizáis? Así, de manera aproximada. El de inspecciones, el Matrix, sobre los 6 kilos. 6 kilos. Hostia, pues ya necesita energía para volar. ¿Y eso cuánto? O sea, ¿qué autonomía tiene? Sobre el Matrix, con condiciones de viento óptimas, puede estar volando 30 minutos, 40 si lo apuras. Más o menos. ¿Y servicio de asistencia técnica de esos equipos tenéis aquí o tenéis que mandarlos al extranjero? ¿O ya empieza a haber talleres, empieza a haber ya oferta? Sí, no sé, aquí en España yo creo que es lo más complicado de todo. Sí. Bueno, aquí en España, o sea, nosotros trabajamos con drones de JI, que es una marca china que ha copado el mercado y tiene representación a nivel de todos los países de Europa. Si bien es cierto que según compras el dron, si está en garantía es una putada porque hay que mandarlo a Holanda. Ajá. Pero si es cualquier tipo de mantenimiento o reparación o tal, nosotros si son cosas sencillas, si no hacen falta piezas nuevas o tal, lo hacemos nosotros. Pero si ya hay que comprar una pieza nueva o tal, o arreglar algo específico, pues lo mandamos a DJI España. Vale, muy bien. Pues nada, oye, chicos, habéis sido muy amables en darnos esta nueva visión, estas posibilidades de inspeccionar instalaciones industriales con drones para agilizar procesos, termografiar de una manera rápida, obtener escáner fotogrametrías, ¿no? Fotogrametrías, sí. La verdad que la palabra se las trae, o incluso escáner LIDAR. Pues nada, si quieren saber de vosotros, vuestra página web, ¿no? A ver, ¿cómo es el dominio? Datadrone.com. Datadrone.com, muy bien, perfecto, muchas gracias. Y el correo general de la empresa es info@datadrone.com. Info@datadrone.com. Tanto si quieren contratar servicios de vuelo de drones como si están interesados en recibir la formación. Sí, también, que me acabo de acordar, tenemos Facebook y Instagram y LinkedIn. Vale, y en Instagram colgáis ahí vídeos molones de los drones volando. Sí. Vale, bien, bueno, está bien. Vale, para cosas útiles, bien. Bueno, pues nada, ninguna preguntilla más. ¿No os animáis por ahí? Bueno, pues nada, después me diréis, es que hice una pregunta y entro tarde. Voy a pegar un repaso rápido a todos los chats que tengo abiertos. A ver. Bien, no, nada. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo, Alejandro, Jairo, un placer. Ya sabéis que cuando tengáis alguna novedad, algo que presentarnos, algún equipo nuevo o algún caso de éxito del que queráis hablar, pues tenéis nuestra puerta abierta. Siempre estamos interesados en aprender sobre temas que puedan ser de interés para los ingenieros que ejercen en plantas solares o en parques fotovoltaicos, en parques eólicos. Perdón. Muchas gracias